Queremos, en este nuevo módulo, comenzar a entender este tipo de curvas. Ya hemos usado repetidas ocasiones esta secuencia, esta evolución del desvanecimiento local de una portadora a lo largo del tiempo, con desvanecimientos profundos cada tanto y con esta forma muy característica, ¿no es cierto?, de un desvanecimiento jorobado, ¿no es cierto?, con estas jorobas aquí arriba que a veces, ¿no es cierto?, generan unos desvanecimientos profundos. Pero no hemos explicado exactamente por qué ocurre y cuál es esta estructura que hay detrás que efectivamente genera un patrón que uno puede reconocer, ¿sí? Ahora, lo que hay detrás de esto tiene que ver con tiempo, y el tiempo en este contexto tiene relevancia en la medida que haya movilidad. Si no hay movilidad, cada instante del tiempo en realidad, desde el punto de vista de la geometría, del proceso, de la geometría del ambiente de propagación y del proceso de rebotes de las ondas electromagnéticas, de las transmisiones de radio, en esta geometría, no cambiaría. En el momento en que tenemos un ambiente estático, la geometría no cambia y las transmisiones rebotan en forma completamente idéntica todo el rato, y por lo tanto, si uno está en un cierto punto del espacio, la intensidad de señal producto del encuentro de múltiples trayectorias no cambia. Para que cambie puede ocurrir una de dos cosas. Lo primero es que el móvil receptor, uno, llamémoslo así, se mueve a lo largo del espacio, a través del espacio, y ese movimiento está asociado a una velocidad y por lo tanto esa velocidad asocia la posición a un cierto tiempo, ¿sí? Y entonces en la medida que uno encuentra distintos puntos del espacio y va atravesando a través de distintos puntos del espacio, en cada uno de estos puntos la convergencia de múltiples trayectorias genera distintas sumas aditivas y destructivas de onda y va generando una variación del desvanecimiento. Entonces, movimiento del receptor en el espacio puede generar esto. Por una fenomenología similar, el ambiente de propagación estático, y el receptor estático, pero el transmisor moviéndose, por supuesto, puede generar exactamente lo mismo. Puede generar que la convergencia en un mismo punto del espacio de múltiples trayectorias va cambiando según la posición del transmisor. Y finalmente podemos tener transmisor y receptor en una posición estática, pero la geometría del ambiente va cambiando. Vehículos que pasan, trenes que pasan, etcétera. Movimiento en el ambiente también va generando un cambio en estos patrones de rebote y por lo tanto también uno puede encontrar fluctuaciones. Y en todos estos tres casos que he descrito, si estamos hablando de un ambiente rico en scattering, las fluctuaciones van a tener este aspecto que tenemos en pantalla. Ahora, para comenzar a entender este fenómeno en algo más de detalle, quiero mostrarles algunas figuras. Lo que tenemos acá es tiempo y frecuencia. Acá estamos situados en una portadora de 910 MHz y hasta este instante de acá la transmisión ocurre en un ambiente sin movilidad. Transmisor estático, receptor estático, ambiente sin movilidad, y lo que tenemos es básicamente una portadora pura, ¿no es cierto?, de ancho cero esencialmente, en 910 MHz. Luego viene un periodo en que el receptor comienza a acelerarse. El receptor comienza a ser móvil y en este periodo de aceleración lo que se observa es que la potencia de la portadora se dispersa en frecuencia.
Luego llega un momento en que termina la aceleración y se mantiene una velocidad de 15 millas por hora estable. Y a partir de ese momento, esencialmente, el ancho de la dispersión de esta portadora permanece constante y corresponde a 41 Hz. Este es un primer elemento que vamos a estudiar en mayor detalle y vamos a ver cuál es la relación entre esto con el desvanecimiento a lo largo del tiempo. Un segundo elemento, un segundo gráfico que quiero compartir con ustedes. Este es por un grupo de investigación alemán, profesor Bayer. Un gráfico algo ya antiguo, pero completamente vigente. Lo que tenemos al centro es un móvil que se mueve en esta dirección indicada por la flecha, y lo que se mide acá es potencia incidente desde distintos ángulos en un ambiente rico en scattering de una transmisión lejana que no tiene línea de vista hacia el móvil. Y lo que vemos esencialmente es que hay potencia incidente en los 360 grados del círculo, y salvo por este lugar acá y lo que hay en esta dirección acá, es bastante homogénea esa potencia incidente. Y si es que miramos la dispersión, vuelvo atrás a este gráfico de acá que es del texto de Jakes, si hacemos un corte vertical acá y graficamos la magnitud de la potencia que tiene la portadora en este ancho de 41 Hz, vamos a ver un gráfico similar a este. En este caso, la dispersión es mayor, es de entre menos 100 y más 100 Hz, pero vamos a ver una dispersión que tiene así un poquito una forma de U, un poquito menos densidad de potencia el centro, un poquito más densidad espectral de potencia en los extremos. Entonces, lo que queremos es tomar estos elementos que se observan y que ocurren en la práctica, y a partir de esto generar un modelo matemático, y un modelo matemático que logre explicar este tipo de fenómeno de desvanecimiento. Con esta introducción dejamos planteado la temática central de este nuevo módulo, que es básicamente la evolución temporal y espacial del desvanecimiento, y que ha planteado también ya directamente el tema de la cápsula que viene, en la cual vamos a modelar matemáticamente esto que tenemos a la vista acá.